Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia acá en la televisión pública, ya un poco en modo verano, ¿no? Euge, ¿cómo estás? Sí, en modo verano, estoy súper bien, súper contenta. Primavera, otoño, no importa, a la ciencia no le importa que las estaciones del año, porque siempre tenemos hermosos proyectos para contarle en todo momento. Y hoy vamos a contar de un proyecto realmente maravilloso y que tiene que ver con algo en lo cual Argentina realmente es potencia, es un ejemplo en el mundo, que es el poner a la ciencia al servicio de los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Bueno, muchos conocen, por ejemplo, que en la Argentina se desarrolló el índice de abuelidad, que ayudó a restituir la identidad de los nietos que habían sido robados durante la dictadura militar. Por ejemplo, también existe en este sentido el Banco Nacional de Datos Genéticos, otra institución muy famosa en todo el mundo. Y existe otra institución que es realmente un emblema de esto de poner a la ciencia al servicio de los derechos humanos. Estamos hablando del equipo argentino de antropología forense, una institución reconocida a nivel mundial, que han hecho trabajos alrededor de todo el planeta. La verdad que es muy emocionante, te pone la piel de gallina con cada trabajo, con cada proyecto que hacen. Es reconocida mundialmente y además cada año es candidato a ganar el Premio Nobel de la Paz. Claro que sí, por todos los trabajos emocionantes que hacen. Hoy vamos a hablar en particular de uno de esos proyectos que se llama Plan Proyecto Humanitario Malvinas. ¿Qué busca hacer? Bueno, restituir la identidad de ciertos combatientes que han sido enterrados allí en Malvinas sin ser identificados. Para hablar de este proyecto tenemos una de sus referentes, ella es antropóloga y la recibimos con un fuerte aplauso, se llama Virginia Urquizu. Hola Virginia, muchísimas gracias por venir a la Liga de la Ciencia, es un placer poder charlar con vos, somos fans de todo el trabajo que hacen el equipo argentino de antropología forense, así que primero felicitarte y segundo, bueno, podemos charlar de muchos proyectos, pero en particular esta vez nos queríamos enfocar en el plan proyecto de Humanitario Malvinas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante contar con estos espacios, sobre todo para dar a conocer ciertos proyectos que no son los más conocidos del equipo, ¿sí? Claro. Los que han sido los originarios de nuestro trabajo desde el comienzo, hace 40 años. Y el Plan de Proyecto Humanitario tiene esa particularidad, que es un proyecto que comenzó en el 2013, a partir de dar respuesta a la demanda que muchos sectores de la sociedad venían haciendo hacía muchísimos años, presentaciones judiciales. Finalmente el Ejecutivo en ese año toma la posta y dice, bueno, vamos a llamar al Comité Internacional de la Cruz Roja para que comience a arbitrar la manera de poder llevar a cabo este trabajo en las islas para identificar a los combatientes que habían caído en la guerra y que habían sido enterrados sin nombre. ¿Y cómo siguió ese proyecto de ahí en adelante? La primera etapa del Plan de Proyecto Humanitario Malvinas todavía no contábamos con el acuerdo entre los países. Claro, entonces, el primer paso es ese. Exactamente. Toda la etapa de toma de muestra a las familias, recorrer el país de norte a sur, de este a oeste, visitar las casas de los familiares, tomarles muestra, escuchar por primera vez a las familias con las demandas que tenían, se dio en una situación en la cual no podíamos decirle a las familias que era seguro de que el trabajo se iba a hacer, porque necesitábamos ese acuerdo entre los dos estados. ¿Y qué significaba esto? Poder ir al cementerio argentino en Darwin y llevar a cabo los trabajos forenses, ¿sí? De exhumar esos cuerpos, de analizarlos, de tomar una muestra, de enviarla al laboratorio y de poder cotejarla con las muestras de los familiares, ¿no? Entonces contábamos con muestras de más de 80 familias, pero todavía no teníamos dado el paso que finalmente se dio en el 2016, que fue el acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña que permitió que en el año 2017 pudiésemos viajar a las islas. Estamos hablando de 2013, 2017, muchos años en el medio en el cual muchas familias ya no estaban para recibir esos resultados. Ay, qué tremendo, ¿no? Una vez que se llega a ese acuerdo, ¿cómo fue el trato? Uno podría pensar que fue conflictivo, pero ¿cómo fue el trato con Gran Bretaña? En primer lugar, estamos hablando de un proyecto humanitario, ¿sí? Los proyectos humanitarios tienen la particularidad de tener que moverse con ciertas reglas, con ciertos acuerdos, con ciertos protocolos.
estaba todo pautado. O sea, nuestro trabajo, nosotros éramos parte, digamos, de un equipo mayor, donde estaba el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social, la Escribanía General de la Nación, que era quien llevaba a cabo todo el proceso de dar cuenta de lo que estaba pasando, y nosotros éramos como la pata más técnica, ¿sí? Los que hacíamos las entrevistas, los que tomábamos esa gotita de sangre y los que después íbamos a hacer los análisis forenses, genéticos forenses en nuestro laboratorio. No fue conflictivo porque era un equipo que en las islas trabajaba, o sea, fue a las islas sabiendo que lo que tenían que hacer era estar 2 meses, trabajar sobre 121 sepulturas, que eran las que tenían la placa soldado argentino, solo conocido por Dios, exhumar ese cuerpo, analizarlo en una morgue temporaria en el cementerio de Darwin porque no podía ser trasladado, e inhumado el mismo día. Dense cuenta, ¿qué es? Inhumado, vuelto a enterrar en esa misma tumba, con un cajón nuevo, el mismo día. O sea, había 3 integrantes, de Argentina, 2 integrantes por Gran Bretaña y otros integrantes de otros países, ¿sí? O sea, que era un equipo que aparte viene trabajando en otras misiones internacionales. ¿Nos contás algunos resultados hasta ahora? ¿Cuántos cuerpos se identificaron? ¿Cuántos faltan por identificar? Bien, el plan de proyecto humanitario Malvinas, la primera etapa se realizó, como les decía, finalmente en el 2017. Se inhumaron 121, se abrieron 121 sepulturas, se encontraron 122 personas. En una sepultura había restos de 2 personas. Y de ese número fueron 117 los identificados. Wow. Ah, un montón. Pero, perdón, hay una cuenta que no me Son cerré. 5 personas las de esa primera parte del proyecto que faltan por identificar. ¿Cuáles son? Las que tenían la placa soldado argentino solo conocido por Dios. En el 2021 se realiza una segunda etapa, que es el Plan de Proyecto Humanitario 2, sobre una sepultura en particular, que no se había podido trabajar porque tenía nombre, estaba nombrada. ¿Sí? Y el acuerdo humanitario decía, sepultura nombrada no se toca. Pero nosotros por investigación sabíamos que estaba mal nombrada. Entonces se trabajó sobre esa sepultura y ahí se suman 4 identificados más, una corroboración de identidad y una reasociación. O sea, estamos hablando de que faltan 5 personas en el cementerio de Darwin solamente por identificar, nada más. Mirá. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está faltando la contraparte de la familia. Claro, porque puede ser personas que, no sé, los familiares murieron. Exactamente. O sea, es muy difícil rastrear. Tiene que ver con ese momento en la investigación, ¿no? Al principio es una gran cantidad de familias que se acercan, que dan su muestra, que se comparan con el universo de perfiles sin identificar, que eran 122. Empiezan a salir las identificaciones, pero a medida que pasa el tiempo, como en toda investigación, empezamos a entrar en un cuello de botella y se hace más difícil, por esto que decían, familias que quizá el combatiente era único hijo. Estamos hablando de la mayoría de conscriptos, 18 años, no tenían hijos, algunos sí, pero eran muy poquitos. Entonces las familias son mucho más pequeñas, ya no tenemos manera de tener una representación genética familiar y también familias que quizá por diferentes razones no quieren ser parte, ¿sí? Claro, o sea, también está eso. No, lo que decir, el que no me cerré es, vos dijiste al principio, habían recolectado los datos de 80 familias, pero después se fueron sumando más. Exacto, después se sumaron más. Al día de hoy, como para hablar de números, estamos en más de 140 familias que han dado muestras de sangre. Ah, ok, ¿sí? O sea, todavía hay familias que tienen hijos o sobrinos que no saben dónde está su cuerpo. No saben y que no están en ese cementerio tampoco, porque solo hay 5 y hay mucho más que eso, ¿no? Porque hay diferentes situaciones en la guerra. Tenemos las personas que cayeron en un campo de batalla, ¿sí? Monte London, 2 hermanas, ¿sí? Ese cuerpo fue recolectado, fue llevado en su primer momento a un lado y después inhumado en el cementerio de Darwin cuando finaliza la guerra. Trabajo que hicieron los británicos, ¿sí? Dar sepultura a los combatientes caídos argentinos. Por otro lado tenés el hundimiento del Isla de los Estados, ¿sí? Que es un buque donde se pudo identificar a algunas personas que los restos habían llegado a la costa, entonces se encontraron en la costa y se llevaron al cementerio.
podés tener familias que no tienen la certeza de dónde cayó el avión, Claro. o si se eyectó o no se eyectó. Entonces, toda persona que tuviese algún tipo de duda respecto a los restos de su familiar y que no sean del área General Belgrano, porque ahí sabemos que por la distancia, desde la costa y demás, sería muy difícil poder recuperar un cuerpo, se sumaban a la iniciativa. Y lo que recibían era un informe de exclusión, diciendo, bueno, los restos de su familiar no están en el cementerio argentino en Darwin. Claro. Y contanos de los que recibieron, los que ahora sí saben dónde están sus hijos o sus familiares. Los que recibieron los resultados, nosotros en 2017, en diciembre del 2017, el Estado argentino y Gran Bretaña reciben del Comité Internacional de la Cruz Roja los informes de identificación y de exclusión de los casos de todas las familias que habían dado su muestra hasta ese momento. Fueron 3 jornadas, las primeras en el Archivo Nacional de la Memoria, de una intensidad enorme, con familias que venían de diferentes partes del país. La mayoría venían a recibir los resultados aquí. En algunos otros casos tuvimos que viajar a las provincias para dar los resultados. Habían pasado muchos años, entonces para nosotros era muy importante esos resultados entregarlos lo antes posible, porque sabíamos que había familias, como decía anteriormente, que ya esa mamá que había dado la muestra o ese papá no estaban para recibir el resultado. Entonces intentamos, a pesar de que no es lo ideal, trabajar de esa manera y notificar a tanta gente al mismo tiempo, el mismo día, también por un tema de nosotros como investigadores, ¿no? Por lo que eso implica, ¿no? Claro, pero el tiempo apremia. El tiempo apremia. En este caso el tiempo nos juega en contra. En los casos de Malvinas, en los casos de desaparición forzada, en cada uno de los proyectos el tiempo juega en contra, pero fueron momentos muy emocionantes para nosotros como equipo, porque fue la culminación de un proceso muy largo, donde tuvimos mucha incertidumbre, porque no sabíamos si verdaderamente íbamos a poder lograr llegar a dar esos resultados, y porque sabíamos y habíamos visitado esas familias y sabíamos cuáles eran las situaciones de cada una de ellas, sabíamos cuáles habían sido sus necesidades, y de alguna manera era un momento de culminación, ¿no? O sea, la posibilidad de que para una familia poder contar con un espacio preciso en el cual en el futuro poder rendir un homenaje con un nombre en una placa, no es lo mismo que ir al cementerio de Darwin y encontrar una placa que diga soldado argentino, solo conocido por Dios, y que te digan elegí alguna y rendirle homenaje a esa. Son 2 cosas completamente diferentes. Claro. Y para esa familia significó eso. ¿Y por ahora esos cuerpos quedan ahí en Islas Malvinas o hay un plan para...? No era parte del plan de Proyecto Humanitario Malvinas, por esto mismo que yo te decía anteriormente. Todo el trabajo estaba pautado. Claro. En el momento de la entrevista y de la notificación se le preguntaba al familiar si quería, qué quería hacer con el cuerpo de su familiar que ahora estaba identificado. Y en el 90% de los casos los familiares deciden, y lo dijeron abiertamente, nosotros queremos que sigan en el cementerio de Darwin porque es la presencia argentina en las islas. O sea, su forma de transformar, digamos, ese tiempo de espera, lo decían de esta manera. O sea, después de tantos años de espera, saber que estuvo ahí todo el tiempo, nosotros queremos que siga estando en ese lugar, porque lo plantean como guardianes, ¿no? Esas son las palabras que ellos usan, guardianes de la soberanía. Qué emoción todo lo que contás, la verdad es que es muy, muy, muy tremendo. Pero qué importante para las familias el proceso y eso que vos decís de sentirse escuchados, ¿no? Porque es la culminación de una búsqueda, pero también que del otro lado tenés a otras personas que entienden, que te están escuchando tus necesidades, tus sensaciones y que son todas válidas, ¿no? Sí, estamos hablando de familias, en muchos casos, en la mayoría de los casos, que no habían tenido la posibilidad nunca de decir absolutamente nada respecto a esa pérdida. Entonces, el momento de entrevista era un momento difícil porque había que escuchar lo que viniese de las familias, ¿no? O
sea, la demanda, la bronca, la angustia, la tristeza. Algunos no habían nunca tenido una comunicación oficial respecto al destino de su familiar. Ellos decían, nuestros familiares no son NN, nuestros familiares fueron parte de una lista de personas, ¿no? En ese momento del ejército. No podemos, no lo soportaron durante todos esos años y fue, creo que el momento en el cual pudieron por lo menos salvar ese escollo, ¿no? Y poder empezar a pensar en esa pérdida como algo concreto también, que eso es muy importante, no solamente para el caso de Malvinas, sino para cualquier caso que nosotros trabajamos. Hay familiares que siguen esperando a su familiar, porque la incertidumbre respecto a que esa muerte se produjo, o a ese asesinato se produjo, en el caso de una desaparición forzada durante la dictadura, hace que esa familia espere que un padre se quede todos los días, salga a la misma hora a la parada del colectivo pensando que su hijo va a bajar de ese colectivo, a una madre que deja la mesa puesta durante años, o una habitación tal cual esperando que ese hijo llegue, o no cerrar la puerta con llave. Son cosas que uno las ve cuando está con las familias y yo creo que es la importancia de esto, lo que hablaban ustedes al principio, o sea, la búsqueda de la memoria, de la verdad, de la justicia y también de la reparación, ¿no? Reparar algo de lo que nosotros como país y el Estado no hizo durante todos estos años. Virginia, muchísimas gracias por venir a la Liga de la Ciencia. Un orgullo realmente. Felicitaciones a vos y a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, que ya seguimos con la Liga de la Ciencia. Hoy programa un poco temático, porque ahora vamos a hablar de 40 años de democracia de la mano del número 1, Sergio Nuestro historiador, Gianni. Es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Segundo bloque de la Liga de la Ciencia, venimos con un programa súper emotivo y en este 2023 se cumplen 40 años de democracia, que con sus errores y aciertos la abrazamos profundamente, ¿o no, Andy? Claro que la abrazamos profundamente, pero no alcanza con abrazarla, sino que también hay que entenderla, hay que estudiarla para poder cuidarla, ¿verdad? Y por eso recibimos a una persona que extrañábamos mucho. Extrañamos mucho, lo queremos un montón. Sí, porque estuvo en la Liga haciendo sus informes, pero informes en el exterior, hace mucho que no viene a piso, lo queremos muchísimo, es el número 1 en la historia, siempre nos explica y nos cuenta cosas interesantísimas. Estoy hablando, claro que sí, ya lo saben, del gran Sergio Wisniewski. ¡Bravo, Sergio! Sergio, muy bienvenido, feliz cumpleaños, este cumpleaños de la democracia. Bien, es verdad, son 40 años, casi que no hay un periodo histórico de tan prolongado tiempo de sostenimiento de la democracia. Así que bienvenido, obviamente, feliz cumpleaños. Pero estamos cumpliendo estos 40 años porque todo arrancó en el 83. Claro. Me gustaría, aunque sea brevemente, arrancar del 82. Bueno, aunque sea brevemente, bien, venimos de porque una charla obviamente 76, golpe de Estado, 7 años de dictadura, pero ya en el 82, les voy a decir algo que no lo van a poder creer, había mucha inflación, había muchísima inflación, había problemas con la deuda externa, estábamos en esa dictadura, pero empezó a haber un malestar social que no solamente tenía que ver con la dictadura, tenía que ver con que la economía andaba mal. Y, perdón, venimos una nota sobre la Guerra de Malvinas, o sea... Sí. Exactamente, porque en cierta forma la Guerra de Malvinas fue como una especie de salida que quiso tener la dictadura para conseguir apoyo popular, y lo consiguió. Durante el desarrollo de la guerra consiguió mucho apoyo popular, pero no hay una dictadura militar que pueda sobrevivir una derrota militar justamente. Claro. Y entonces hay como 3 factores. Uno, que es esa derrota. Otro es las luchas de los movimientos populares, de los trabajadores, que ya empezaban a hacer huelgas, manifestaciones. Y también estaban los organismos de derechos humanos, ¿no? Son los 3 sujetos principales que ponen en jaque a la dictadura, y una vez que se hace la derrota, los militares tratan de hacerse una autoamnistía, autoperdonarse, pero ponen fecha para elecciones para 1983. Y a partir de ahí pasa un fenómeno increíble, porque no se volvió a repetir, que se llamó en cierta forma Primavera Democrática,
Pero lo que pasaba es que la gente empezó a salir a la calle, en los medios de comunicación se empezó a hablar con cierta libertad, te diría que con mucha libertad, se puso en cuestionamiento todo, se empezó a hablar de la sexualidad, del consumo de drogas. En las esquinas de las calles la gente discutía de política. Mirá, hermoso. Y se armaban enormes discusiones, Florida y Lavalle en la ciudad de Buenos Aires, enormes debates, debatía gente con mucha experiencia, la gente joven, que yo en ese momento era un adolescente. Eso te queríamos preguntar, ¿cómo lo vivías vos? Escuchaba asombrado todo lo que se decía, me empezaba a enterar de cosas, una familia muy poco politizada la mía, me estaba como abriendo un mundo, y al mismo tiempo la participación ciudadana fue increíble. Casi 3 millones de afiliados al Partido Justicialista, 1.800.000 afiliados a la Unión Cívica Radical, un fenómeno pocas veces visto en el mundo, tanta afiliación. Claro. Cada acto que hacían los candidatos en cualquier lugar del país era lleno total. Claro. Y un paroxismo de todo eso fueron los cierres de campaña, tanto de Alfonsín, que era el candidato de la Unión Cívica Radical, como de Ítalo Argentino Luder, que era el candidato del Partido Justicialista. Había otros candidatos, por supuesto, porque en la 9 de julio, dándole las espaldas al obelisco, Alfonsín habló delante de 800.000 personas. Wow. Y a los 2 días, Ítalo Argentino Luder habló delante de 1 millón de personas. No tenemos más ese tipo de Claro, acto. por eso te iba a decir, inclusive la población argentina era, no sé si la mitad, pero era muchísimo menor que la de hoy. Claro. Y hoy ya no hay actos de esa magnitud. No, bueno, es que esa ilusión... Nunca más alguien metió 1 millón de personas en la Plaza de Mayo. No, solamente momentos muy puntuales, porque estaba pasando algo de emergencia. Pero en este momento estaba pasando algo de emergencia. Y en ese acto de campaña del cierre de Alfonsín, que vamos a ver un videíto ahora, que es Alfonsín haciendo ese cierre, y lo elegimos a él porque como es el que finalmente ganó las elecciones, creo que simboliza muy bien el clima de esa época. ¿Lo vemos? Dale, veámoslo. Dale, a ver. A ver. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Me vuelvo a emocionar y tiene que ver... ¿Vos estabas ahí? Estaba ahí. Y tiene que ver con que había mucha ilusión. Todo lo que él está citando el preámbulo de la Constitución, que es lo que hacían todos los actos de todo el país, en realidad estaba simbolizando una esperanza enorme después de la dictadura, después de años de violencia, en realidad después desde el 30 que había golpes de Estado. Claro. Y ninguno podía terminar su mandato. Y entonces, eso es el inicio del gobierno de Alfonsín. Ahora, todas esas promesas de la democracia, 40 años después, muchas no se cumplieron, ¿no? Muchas no se cumplieron, pero no habría que perder esa esperanza. El problema es que el gobierno de Alfonsín rápidamente tomó una medida muy interesante, que fue enjuiciar a las juntas, enjuiciar a los genocidas, algo que no se hizo en otros países de Latinoamérica, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Pero al mismo tiempo, Alfonsín fue no pudiendo controlar la inflación, y el alter ego de la democracia de Alfonsín, en cierta forma, fue el secretario general de la CGT de ese momento, que se llamaba Saúl Ubaldini, porque muchos radicales se quejan, y es verdad, que le hicieron 14 paros generales a Alfonsín, y en esa época, cuando hay un paro general, se paralizaba el país. Claro. Pero por otro lado, está expresando la otra cara de la democracia, que es derechos, sí, pero también comer,
democracia también es que todos tengan una especie de dignidad en lo económico. Claro, la famosa frase de Alfonsín, la más conocida creo yo, es esa de que con la democracia se come, se vive y se educa. Se cura, se come y se educa, sí, exactamente. Y esa promesa estaba cada vez más lejos, y el último año de Alfonsín, 1989, tuvo más de 3.000% de inflación. 3.000% de inflación. El problema ahí es que también estaba sin resolver, y es lo que desencadenó la crisis, el no poder pagar la deuda externa, Claro. que era una herencia de la dictadura, que había llevado la deuda de 7.000 a 42.000 millones de dólares. Claro. Y entonces, en el medio de esa hiperinflación, empieza a cundir el hambre, la desocupación, aparecen los saqueos a los supermercados, y Alfonsín adelanta las elecciones como para tratar de equilibrar las cosas, las lleva a mayo, ahí gana Carlos Saúl Menem, y por lo tanto, con un presidente ya electo, era imposible seguir gobernando 6 meses, y adelanta la entrega de su mandato. Es decir, que el primer gobierno de la democracia no pudo terminar su mandato. Y llega Carlos Saúl Menem, que en su primer año de gobierno, 1990, y también en el 89, siguió teniendo hiperinflación. Por lo tanto, en ese momento toman la decisión de hacer el plan de convertibilidad. El menemismo tiene muchas aristas para ser analizado, ¿no? Muchas aristas. Un alineamiento total con los Estados Unidos, un salirse de las alianzas con el tercer mundo, pero sobre todas las cosas, esto del 1 a 1, la gente estaba tan traumada por la inflación, pero tan traumada, que con tal que le digan, mira, los precios no van a aumentar más, está Claro. dispuesta a cualquier cosa, pero lo que se estaba viviendo era como el 1 a 1, la convertibilidad, que duró 10 años. Era como una ficción hermosa. Un peso, un dólar. Era una ficción que todo el mundo quiso que se perdurara. De hecho, el gobierno que lo va a suceder a Carlos Saúl Menem, de la Rúa, en su campaña electoral, dijo, conmigo, un peso, un dólar. El problema es que para sostener el 1 a 1, esa hermosa ficción, hubo que vender todas las empresas del Estado prácticamente. Estamos incluyendo YPF, Claro, Aerolíneas, del Estado, etcétera. Y encima, al mismo tiempo que se estaban entregando todas estas empresas, la deuda externa crecía sin parar. Por lo tanto, Menem, que logra reformar la Constitución argentina, es una reforma del 94, con cuyos efectos seguimos viviendo hasta hoy, reelección presidencial, la creación de la CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una cantidad de cuestiones más. Y sigue el tema de la impunidad de los militares que son juzgados en otros países del mundo, pero en Argentina no. Gana como tercer presidente de la democracia Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa apenas dura 2 años, elige todo un gabinete, hasta el ministro de Educación, son todos economistas. Porque la idea es ajustar, hacer un ajuste económico, entonces te ponen en el Ministerio de Educación a un economista para que ajuste, no para que desarrolle la educación. Y a pesar de eso, y con cada vez más deudas, etcétera, no puede la Argentina sostenerse, el 1 a 1 es insostenible, le quitan los depósitos a todos los argentinos. A todos los argentinos se le impide sacar el dinero y la Argentina explota. La Argentina explota. Veamos ahora, tenemos un videíto, algunas imágenes de lo que fue ese 2001, que es un punto de inflexión en la historia de la democracia argentina. Eso es la Casa de Gobierno. Ah. Eso es Casa Rosada. Esto es un momento en el que, por supuesto, los argentinos cada vez protestaban más, pero la represión fue feroz. Sí, por supuesto. Y en medio de todos estos desmanes se ocurrían estas movilizaciones, pero al mismo tiempo, en muchísimos barrios de toda la Argentina, se creaban lo que se llamaban las asambleas barriales. Los vecinos se juntaban, querían que se vayan todos los políticos, pero ¿qué podía hacer la gente organizándose? ¿No? El que se vayan todos fue como una consigna que quedó en eso, no pudo concretarse. Que esto funcionaba paralelamente con otro movimiento que llegó para quedarse, que son los movimientos piqueteros. Gente que se quedaba sin trabajo, por lo tanto no podía hacer huelgas. Y entonces cortaba las calles.
Pero no solamente los piqueteros cortaban calles, sino que también se autoorganizaban. Fabricaban el pan, hacían ladrillos, hacían clubes de trueque. De la Rúa se va en un helicóptero 2 años antes de terminar su gobierno. Viene un periodo intermedio ahí, Eduardo Duhalde, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, había sido candidato derrotado por De la Rúa, es nombrado por la Asamblea Legislativa como presidente, lleva un proceso de tratar de reorganizar la Argentina, la convertibilidad estalla, se va, y empieza o reaparece después de 10 años la inflación, reaparecen los problemas de siempre en la Argentina estaba en cesación de pagos, y en ese contexto aparecen las elecciones del año 2003. Y en las elecciones del año 2003 aparece un candidato que en realidad era la cuarta opción. La primera opción era Duhalde, él quería ser el presidente. Claro. Y la cuarta opción es Néstor Kirchner. Un desconocido santacruceño. Muchos no sabían ni pronunciar el apellido. Si uno va a los documentos de la época, a los videos de la época, lo dicen mal, sí, el apellido. Y en esas elecciones, el que termina imponiéndose con el 24% de los votos es Carlos Saúl Menem. Y el que sale segundo es Néstor Kirchner. Por lo tanto, tendría que haber ocurrido ahí el primer balotaje de la historia argentina, pero como Carlos Saúl Menem se baja, queda como presidente con el 22% de los votos Néstor Kirchner. Hay muchas medidas que toma de entrada que marcan una especie de punto de inflexión, porque justo 2003, a 20 años de la democracia, toma medidas que van a contracorriente. Primero, por ejemplo, a los 10 días de asumir, habla por cadena nacional a la población argentina, dice: la Corte Suprema me está extorsionando, yo propongo que le hagamos un juicio político, y así destraba una situación en que la Corte Suprema efectivamente lo estaba extorsionando con la devolución de los depósitos del corralito, un dinero que no podía devolver en ese momento el Estado Nacional. Hay otras medidas, por ejemplo, retomar la política de derechos humanos, que había iniciado Alfonsín, se interrumpió rápidamente, llevar a los militares a juicio, y esa política continúa. Hasta el día de hoy, es trabajosa. Pero por otro lado, y también tenemos ahora un videíto para mostrar, anuncia que le paga toda la deuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Vemos el video? Veámoslo, pero lo que quería aclarar, porque este video viene con una especie de contraste, que es el momento en que Néstor Kirchner anuncia el fin de la deuda, y por otro lado, Macri, que anuncia que vuelve a traer el Fondo Monetario a la Argentina. A ver, veámoslo. Bien, bueno. Autoridades presentes, señores gobernadores, representantes de las distintas entidades, representantes de las Fuerzas Armadas, de la Confederación General del Trabajo, amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas. Nuestro futuro será hijo de nuestra capacidad para articular respuestas colectivas y solidarias, de nuestro compromiso con la defensa del interés conjunto, intentando superar el infierno en el que caímos. Sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. Para dar continuidad al cambio, se deben superar de raíz los problemas de arrastre, creando las condiciones para una estrategia de desarrollo a largo plazo. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Bueno, ahí vemos una especie de contraste muy fuerte, ¿no? El fondo se va, política económica independiente, el fondo vuelve, condicionamientos del fondo. Y me parece importante
traerlo, porque uno puede decir muchas cosas de la democracia, pero si no tenemos las herramientas económicas para un bienestar popular, pasan dos cosas. Primero, que la democracia no es plena, y segundo, que en ese malestar muchos sectores de la Argentina empiezan a descreer de la democracia porque no le cumple las promesas, y entonces pueden aparecer personajes peligrosos para la democracia. Y Sergio, antes de terminar, vos te dedicás a dar clases de historia y a comunicar temas de historia. ¿Por qué o cuáles son los desafíos con las nuevas generaciones que, nada, quizás nacieron en democracia y no saben todo esto que nos estás contando? Yo nací en democracia. Vos nunca viviste en dictadura. Bueno, Pero, uno de las cuestiones... varios de estos videitos estaba ahí también. O sea que tampoco soy tan joven. No llegan a valorar del todo lo que significaría no tener democracia. Imagínate a un pibe decirle hoy que no puedes usar el pelo largo. Aunque se lo cortan solos, ¿no? Pero que no podés mirar tal película, que tal página de internet no la podés ver, que acá a tal hora te tenés que volver a tu casa. Todo esos tipos de condicionamientos. Que tenés que salir con el documento, si no te puede agarrar la policía y meter preso para averiguación de antecedentes. Todas esas cosas, hay una generación que la tenía naturalizada y otra generación ahora que tiene naturalizado vivir en democracia, y hay el riesgo es que no lo llegue a valorar. Naturalizamos esta convivencia con el que piensa distinto y no es natural. Y no la valoramos como deberíamos, porque no sabemos lo que era no tener esta democracia y convivir con los que piensan diferentes. Sí, yo diría, porque es importante decirlo, por un lado es verdad, no valorar algo que ha costado vidas para poderlo tener. Por otro lado, es imposible pedirle a alguien que no tiene nada, que no tiene casa, no tiene para comer, que se ponga a pensar en las cuestiones jurídicas. Para esa persona la democracia no está funcionando plenamente. Y ese es el desafío que tenemos hoy en día, y no es joda. Total. Sergio, qué lindo escucharte. Gracias por venir a la Liga de la Ciencia. Te extrañábamos, Sergio. Yo a ustedes. Aprendemos y reflexionamos un montón. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no se vayan, que ya seguimos con más La Liga de la Ciencia. Ya venimos. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Cuando sobra helado y queremos comerlo al día siguiente, la legión de cucharas dobladas que intentan penetrar esa piedra de sabor nos demuestra que no solo del frío depende un buen helado. ¿Por qué después de ponerlo en el freezer queda duro como una piedra? Llega un nuevo bocadito de ciencia. La sabiduría popular y las recetas nos indican que para preparar el helado es necesario ir batiendo y enfriando la mezcla en simultáneo. Se trabaja acá, ¿eh? Esto no es un capricho. A medida que disminuye la temperatura, empiezan a formarse cristales de hielo. La clave está en que no queremos que los cristales crezcan demasiado, porque eso haría que el helado no fuera cremoso. Se sentirían los cristales en la lengua, generando una textura desagradable. ¿Es suficiente? 2 cucharadas más. Para evitarlo, la clave es el batido constante, que no deja que se formen centros de nucleación, a partir de los cuales puedan ir creciendo estos grandes cristales de hielo. ¡Bienvenidos al Himalaya! Además, así se introduce aire, que queda atrapado y contribuye a la cremosidad. Cuando terminamos la cena y el helado semiderretido se lleva al freezer para conservarlo, no hay manera de evitar la formación de cristales grandes, a menos que lo saquemos para batir cada 2 minutos. Por otra parte, el aire atrapado ya se ha escapado. Por eso sale convertido en una piedra. ¡Otra vez! Tan diferente del que nos trajeron de la heladería. La manera de mantener la cremosidad es servirlo y rápidamente volver a llevarlo al freezer, sin darle tiempo a que se derrita. ¿Y saben por qué el helado derretido nos suele parecer extremadamente dulce? Porque nuestra sensibilidad para este gusto decrece con la temperatura. Así que es necesario agregarle bastante cantidad de azúcar para seguir percibiendo lo dulce cuando lo comemos. Porque nos ayuda a enfrentar la tristeza, porque siempre está cuando lo necesitamos. Esto fue el lado positivo de la vida. Esto fue un bocadito de ciencia. Último momento, llega el Club del Nerd con un invitado
súper especial, de lujo, de lujísimo. No lo puedo creer, yo todavía no lo puedo creer, Andy. No lo podemos creer, estuvimos charlando con quien es probablemente el divulgador científico en lengua española, o por lo menos divulgador de física en lengua española más conocido. Estoy hablando de un español que tiene millones de seguidores en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todas sus redes sociales y que realmente ha hecho mucho para el desarrollo de la física. Estoy hablando de Javier Santaolalla. Bueno, sin más introducción, porque nada, es un regalo que nos hacemos acá en la Liga de la Ciencia y que les hacemos a todos ustedes. Vayamos ya mismo a ver la charla que tuvimos con Javier Santaolalla. Bueno, como les dijimos, llegó el momento del Club del Nerd y realmente esto en la Liga de la Ciencia es un orgullo total. Estamos súper contentos, estamos hasta nerviosos porque tenemos un invitado súper especial que estamos seguros que les va a encantar. Es más que un miembro honorario del Club del Nerd, tal vez es el miembro del Club del Nerd que más anhelamos tener desde que empezamos la Liga de la Ciencia. Yo digo que es el Carl Sagan moderno y español por su impacto en la juventud, el impacto que tuvo Carl Sagan en toda una generación. Creo que él en buena medida lo está teniendo en todos los jóvenes de habla hispana. Estoy hablando de Javier Santaolalla. Javi. Javi, gracias por venir al Club del Nerd. Podría ser presidente, soy muy nerd. Sí. Cuidado, Sí. tengo muchas historias nerds para contar. Claro, ¿no? Estamos súper contentos realmente de que te hayas hecho un huequito en la agenda para charlar acá en el Club del Nerd de la Liga de la Ciencia. Bueno, no necesitas presentación, pero le voy a contar que sos físico, ingeniero y tenés... ¿Cuántos millones de personas ven tus videos en YouTube? Wow, pues en el canal principal tengo 3,5 millones. 3,5 millones. Eso de seguidores, pero hay videos con... Sí. Si contás todas las vistas de tus videos son decenas de millones, centenas de millones, no sé cuántos ha llegado, pero... Han pasado los 100 millones de visualizaciones. De largo, sí. Y bueno, luego en TikTok también tengo 4 millones, o sea, realmente, por suerte, me he ido bien, multiplataforma. Te van a ver miles de personas. ¿Cómo vivís ese momento? ¿Lo imaginabas cuando empezaste a hacer divulgación? Obviamente nunca imaginé que esto pudiera ocurrir, y menos a esta escala. Obviamente estoy muy agradecido y es muy difícil de gestionar, te digo la verdad. Te voy a preguntar eso, porque sos un poco obse, me imagino que ahí todas las obsesiones te afloran. Y aparte luego, pues soy muy nerd, soy muy de libros, soy muy tímido, tengo mi lado introvertido. Esa exposición tan masiva es muy bonita, pero también me agota emocionalmente. Luego también tengo mis temas sociales, llego a saturar socialmente. Obvio, sí, claro. Y luego también está el tema de cuando se acaban todos estos estímulos continuos, que y te encuentras en la soledad del hotel o cuando vuelves a casa, esas semanas se mueve todo. Wow, es difícil de gestionar, pero es muy bonito. Y desde luego que para mí es un orgullo eso, que salga al escenario, vea tanta gente emocionada y diga, bueno chicos, ¿el bosón de Higgs? Es como, wow, estoy viendo una simulación, porque nunca habría imaginado que la gente aplaudiera a una partícula subatómica. Pero es que sí he conseguido que la gente aplauda a una partícula subatómica y esto es súper loco. Y hablando de las cosas que dan valor como persona, una vez dijiste algo que a mí me pareció muy copado cuando charlamos, que tiene que ver con la importancia de los libros, porque vos sos un gran TikToker, un gran Instagramer, un gran YouTuber, pero a su vez, si tenés un poco de tiempo libre, lees un libro. Sí. ¿Cómo manejas ese mensaje para los chicos tan jóvenes que te escuchan? Que muchas veces llegan a vos a través de TikTok, por ejemplo, y en un punto querés decirle, mira, todo bien con TikTok, pero también no te quedes horas acá enganchado, hay un hermoso libro que puedes leer, ¿no? Sí. ¿Cómo manejas eso? A mí me gustan mucho los libros por 2 razones. La primera es porque me genera un espacio de paz que quizás las redes no te lo dan. Y segundo, porque eres más libre y más dueño de tu propio proceso de aprendizaje, porque saltas páginas, vas atrás, me resulta mucho más fácil encontrar información, buscar. El libro se me hace mucho más a la medida para integrar ciertos procesos, porque me resulta mucho más cómodo. Y luego porque da otra profundidad también y otra relación con el libro. Entonces, sí aconsejo que lo experimenten por lo menos. Es verdad que cada uno tiene diferentes formas de aprendizaje y TikTok quizás no, porque son videos muy cortos que apenas te dan profundidad. Claro. Pero hay mucha gente que puede aprender muchísimo con videos de YouTube. Sí, tengo vídeos de 40 minutos que y hay clases del MIT grabadas. O sea, si alguien dice, no, mi lugar para aprender es el vídeo, pues adelante. O sea, siempre y cuando uno sea consecuente y digamos sea honesto consigo mismo y dice, bueno, estoy usando mi tiempo en esta dirección y está funcionando, adelante.
Podemos aprovechar el pie para Sí. promocionar tu último libro, ¿no? Sí, es el último, sí. Me encanta. ¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? Sí, he intentado darle un enfoque diferente a otros libros, intentando abrirme un poquito más, porque es cierto que en los otros libros pues he intentado alejarme un poquito de mi plano personal. Aquí he intentado integrarlo un poquito en mi experiencia de vida. En parte, bueno, participé en el descubrimiento del bosón de Higgs. Eso es buenísimo. Hay un capítulo donde cuento esa experiencia. O sea, he intentado también integrar un poquito otro tipo de mensajes, que sí he soltado más en vídeos, pero en los libros intentaba como distanciarme un poco de todo eso. Entonces es un libro en ese sentido un poquito más personal. Javi, bueno, él lo acaba de decir, pero déjame reforzarlo. Javi es coautor de uno de los papers más importantes de la historia de la física, que es el paper donde se notifica el descubrimiento del bosón de Higgs, ¿no? Se reporta eso. ¿Extrañas un poco la investigación científica ahora que te dedicas más a la divulgación? Sí, lo extraño. Extraño varias cosas. Sí es verdad que la parte más técnica, por lo menos en el CERN, era muy duro. Creo que si volviera a la investigación, iría a un experimento más chiquitito. Y era como mega, ¿no? El experimento más grande de la historia, sí, básicamente. Probablemente. El problema ¿Cuánta es, gente además trabaja? en mi experimento éramos unos 3.000. Mira. Claro. Entonces al final, bueno, yo puedo decir sí, participé en uno de los mayores descubrimientos de la era moderna de la física, pero era totalmente sustituible. O sea, realmente, si me quitan a mí y ponen a un mono, el experimento sale bastante bien. Suena mal que lo diga yo, pero es un ejercicio de honestidad. Lo que quiero decir es que en los experimentos modernos tan grandes tienes una experiencia de experimento muy limitada. Te ubican en un espacio muy chiquitito y haces tu labor ahí en ese pequeño engranaje sin apenas entender lo que ocurre en todo ese espacio, y por lo tanto es una experiencia, como digo, no tan plena como un experimento que podemos imaginar, los de Fermi, o como hacían los experimentos en esa época en Rutherford. Era una experiencia muy diferente. Pero lo que más extraño, y esto sí lo tengo clarísimo, es el ambiente intelectual del CERN. O sea, el comer con gente que tenía siempre ideas curiosas. Por ahí circulaba mucha gente que ya no solo científicos, sino gente de otras áreas. O sea, que había una experiencia vital diferente. O sea, era como, ¿qué hago aquí en una fiesta de croatas? Que aquí hay un premio Nobel de literatura croata. O sea, experiencias súper, dicen aquí, bizarras, ¿no? O sea, como, Y Javi, ¿a vos qué temas estás ahora que te interesan? Porque bueno, nada, la frontera del conocimiento todo el tiempo parecen cosas como que quiero saber, ¿qué consumís de divulgación de ciencia? ¿Qué libros te interesan? Si estás copado con algún tema en particular, o sea, ahora qué paper estás leyendo, como qué es lo que vos más te gusta leer y mirar. Me obsesioné mal con Oppenheimer, mal. Bien. Feo. Según vi que se acercaba la película, un mes antes empecé a leer y tuve mi fase Oppenheimer. Bien. Ahora va a empezar una que va a ser exploración espacial. Bien. Y porque se viene el proyecto Artemis, con el lanzamiento de 4 humanos a la Luna, y la exploración de Marte viene ya. Entonces, y es un tema que a todo el mundo le gusta, a mí me apasiona, a todo el mundo el espacio es como, pues obviamente es algo que atrae a todo el mundo. Pero entre medias estoy estudiando humanidades ahora. Bien, bien. Y estoy leyendo muchísima historia. Me gusta muchísimo la historia. Estoy leyendo historia, estoy leyendo filosofía. Estoy incluso leyendo ahora temas de comunicación, cómo aprender a hablar mejor. O sea, me interesa crear líneas nuevas de búsqueda, porque la física está muy bien, pero cuando he empezado a rascar por otros lados he dicho, wow, o sea, qué bonito es cuando se complementa con el arte, con otras dimensiones. Y ¿qué consejos nos puedes dar a nosotros y a un montón de gente que nos ve también le gusta hacer comunicación de la ciencia? Tenemos ahí muchos pequeños youtubers también. ¿Qué consejo ahora que te dedicas también a leer mucho sobre comunicación? Me imagino que sobre comunicación de la ciencia, ¿qué podemos hacer para ser más exitosos en compartir esta visión del mundo que vos estás tan agradecido y nosotros también? Sí, bueno, la primera regla que daría a cualquier persona que quiera iniciarse en el tema de la divulgación es que no existen reglas, y que si alguien le va a decir una regla es que no la escuchen, porque creo que lo más bonito de la comunicación es la autoexploración. Y creo que para mí lo más importante de la comunicación, aunque pueda resultar paradójico porque es un acto de hablar, es la escucha. Y creo que hay dos dimensiones de escucha muy importantes. Hay una escucha hacia afuera y otra hacia adentro. La escucha hacia afuera es un estudio del público, entender la gente qué es lo que quiere, qué busca,
que le interesa. Yo tengo instalados juegos en el celular solo para estar más cerca de lo que a los chicos les gusta, ver las películas de Marvel, aunque en principio no me interesaban, para entender su mundo, o sea, una escucha de entender la realidad. Estoy siempre metido en redes sociales para saber cuáles son las temáticas, qué son las cosas que a la gente le conflictúa, entender cuál es el pulso del mundo, no hay que perderlo. Y la otra escucha importante es hacia adentro. A mí me encanta escucharme porque realmente somos un reflejo del resto de las personas, realmente somos mucho más parecidos entre nosotros de lo que nos podemos imaginar. Y la misma cosa que a mí me da curiosidad, que a mí me emociona, que a mí me apasiona, a todos en general tenemos una reacción muy similar. Entonces me escucho mucho para entender mis propios procesos, porque sé que tal y como yo vivo mis procesos, sé que otros va a vivir. Entonces soy una persona muy observadora hacia adentro. Mil gracias por estar acá en la Liga de la Ciencia, un lujo total. Sí. Un placer de acá en la Liga que nos damos, así que muy contentos. Muchas gracias. El placer es mío, de verdad, ha sido una conversación muy interesante. Genio Javi, le mandamos un abrazo. Quiero admitir que es mucho más simpático incluso en persona que por YouTube. Es muy buena persona, además después me escribí con él, toda la onda, la mejor, no se la cree para nada, un fenómeno. Qué lindo programa tuvimos, ¿eh? Tuvimos de todo, antropología, democracia, bocaditos de ciencia. Y cerramos con frutilla del postre, Javier Santolaya. Bueno, lo bueno es que nos vemos la semana que viene. Acá, en la pantalla de la televisión pública. Chao, hasta la semana que viene. Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un